El día de hoy vamos a hablar del efecto que causa la maldad en la conducta de las personas, en la conducta de las familias, de la sociedad y de una nación. Como Dios es soberano y en su soberanía creó al hombre y al hombre le dio la libertad de tomar decisiones propias, pero también eso mismo, al tener libertad de decidir por sí mismo, también lo hace responsable de sus actos. Y eso es lo que pasó. Por ejemplo, vemos en el huerto cuando Dios forma a Adán, lo pone en el huerto, le da libertad de decisión, Dios le da instrucciones, le da principios para que él pueda mantener una relación correcta con Dios. Pero con el tiempo, Adán y su mujer Eva tomaron la decisión de ya no obedecer a Dios y tomaron, en ese libre albedrío que tienen, optaron por tomar el consejo que el enemigo les dio. Y ese consejo que recibieron del enemigo fue lo que llevó a sucederles lo que Dios les había prevenido que les pasaría el día que desobedecieran la palabra de Dios. Así fue exactamente. Dios les dijo que el día que comieran del árbol que les dijo que no comieran, ese día morirían. Y ese día murieron espiritualmente, se desconectaron de Dios y al desconectarse de Dios, desconectarse de la palabra de Dios, empezó la corrupción en la vida de ellos. Y eso los llevó a tener una vida de muerte espiritual primero, pero también vino la muerte física como consecuencia de aquella desobediencia. Toda persona que se desconecta de Dios termina destruyéndose o autodestruyéndose. Cuando una persona trata de vivir sin principios de Dios en su vida, sin duda ha de ser y tendrá que ser destruido, porque el conocimiento del ser humano no tiene poder contra la maldad, contra el pecado que hay en su interior. Solo la palabra de Dios nos puede limpiar. La palabra dice en Efesios que Dios nos lava con su palabra. Y una vida que no tiene palabra de Dios, sus vidas son vidas que viven por lo que ellos piensan que es correcto. Y en sus decisiones que pretenden ser correctas, sin embargo, la mayoría de ellas son erradas, son equivocadas y traen las consecuencias. Por eso las personas, aunque dicen que son buenas gentes, sin embargo, hay muchas consecuencias en su vida. Hay muchas cosas, como digo, juicios, pero que la gente no considera que son juicios. Por ejemplo, la enfermedad es consecuencia de desobediencias a la palabra de Dios. Muchas cosas, no voy a entrar en detalle en eso, pero es lo que acontece cuando una vida se aparta de las cosas de Dios, siempre traen consecuencias sus actos. Y eso es lo que quiero mostrarle, que la abundancia de maldad en una vida, en una familia, en una sociedad o en una nación, siempre trae los juicios de Dios. Y quiero mostrarle, el primero que le hablé es el de Adán. Vemos como ciertamente lo que Dios le dijo que pasaría el día que desobedeciera la palabra de Dios, eso le aconteció. Después de eso vemos cuando Dios tuvo que hacer el juicio en el diluvio. ¿Qué es lo que Dios juzgó en ese tiempo? La palabra dice en Génesis capítulo 6 que Dios vio, así dice, que Dios vio que los hombres de continuo solamente pensaban en el mal y hacían el mal. Eso se habían concentrado, se habían llenado de tanta maldad en su interior que Dios dijo, me arrepiento de haber creado al hombre. Eso dijo el Señor, eso es algo terrible. Y quiero leérselo para que usted pueda notar que Dios, siendo Dios y paciente y amoroso, sin embargo, Él ama a la persona, pero nunca, jamás Dios va a amar a la maldad. La maldad no es algo agradable. La maldad es contra Dios. Y todo lo que es malo es contrario a Dios y obviamente Dios tiene que destruir a la maldad. Dios ama a las personas, pero nunca va a amar a la maldad o al pecado. En Génesis capítulo 6, el verso 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.
Usted puede comprender lo terrible. Dios, cuando mira a una persona, le mira sus pensamientos y sus deseos en su corazón. Es lo que Dios mira. Dios no mira el color de su piel o cómo se peina o qué ropa tiene. Dios mira sus pensamientos. Lo que Dios juzga son los pensamientos y los deseos del corazón. Y dice en el verso 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he criado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ve cómo Dios tiene que juzgar la maldad cuando la persona la contiene. Y muchas personas cuando hacen la maldad piensan que lo que hacen nadie los va a juzgar, pero Dios lo hace. Dice en el verso, voy a leer el verso 13, dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Y luego Dios le dice lo que tiene que hacer él para que escape él y su esposa y sus 3 hijos y sus nueras. Ahí Dios escapa a Noé. Porque Noé se apartó del mal. Él amaba a Dios y por amor a Dios es que se apartó del mal. Entonces Dios es justo. Dios al que lo honra, Dios lo honra, pero aquel que desprecia a Dios, aquel que que no lo respeta, Dios tiene que ejecutar juicio contra la maldad que la persona contiene. Y eso es lo que vemos, el diluvio fue causado por la abundancia de la maldad en las personas. Después de ese juicio, vemos otro juicio que fue en la Torre de Babel, que Dios confundió las lenguas de todos esos habitantes. Todas esas gentes que estaban en el tiempo de la Torre de Babel venían de Noé. ¿Cuánto tiempo había pasado desde el diluvio hasta la Torre de Babel? No eran muchos años, hermano, y sin embargo, las personas se habían corrompido otra vez. Y en este caso no habla de que la maldad, como fue con el diluvio, habla de un orgullo. El orgullo de los hombres que dijeron, hagamos una torre que llegue hasta el cielo. ¿Qué quiere decir eso? Que los hombres quieren vivir sin Dios. Queremos hacer lo que a nosotros queremos y no queremos que Dios se meta en lo que tenemos que hacer. Eso es el motivo por el cual Dios juzgó a las personas. En ese tiempo no había naciones, eran una sola sociedad, hablaban un mismo idioma, se comunicaban, todo lo hacían juntos, porque no había, como digo, lo que originó la causa, las naciones, fue después de que Dios hizo el juicio. Como estos seres tremendos, las gentes de ese tiempo querían llegar hasta el cielo, decían ellos. ¿Para qué? ¿Qué querían evitar? No sea que Dios vuelva a hacer otro juicio y entonces cuando Él haga el juicio aquí, nosotros estamos con Él arriba. El hombre siempre queriendo hacer las cosas a su propia manera. No se puede, mis hermanos amados, somos seres criados y queramos o no, la palabra de Dios afecta o corta nuestra conducta, nuestras vidas. La persona puede decir, yo no creo o sí creo, no importa si creo o no, lo importante es que es cierto. Todos tenemos que rendir cuentas a ese Dios que nos crió y que nos dio la vida en este mundo. Ahora, quiero que note que después que los hombres dijeron, hagamos esa torre, dijo Dios, descendamos, hablando del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y confundamos, dijo, las lenguas de ellos para que no continúen haciendo lo que se han propuesto. Entonces, eso es lo que está pasando en Génesis capítulo 11, y Dios hace ese juicio. El juicio de la confusión de lenguas es lo que causó el origen de las naciones. Ahí es cuando se generaron las naciones. Cada uno, yo pienso, no dice la Biblia, pero creo que cada
Cada familia tuvo que formar una nación, por eso hay tantas naciones, y cada nación tiene una lengua distinta a las otras. Eso es un juicio de Dios. El que hablemos tantos idiomas es un juicio para detener el orgullo de los hombres. Eso es lo que sucede. Cuando las personas empiezan a comunicarse, se aumenta, dice la palabra que en el consejo hay sabiduría, y en esa sabiduría buscan hacer las cosas a su propia manera, y entonces las personas pues obviamente se rebelan contra Dios, y eso trae los juicios de Dios contra ellos. No voy a leer, está en Génesis capítulo 11, usted puede leer eso ahí. Con esto queremos decir o mostrar que Dios sí juzga la maldad de los hombres. Otro juicio es el de cuando Dios juzga la depravación sexual en el tiempo con Sodoma y Gomorra. Estaba ese pueblo corrompido, esos pueblos no eran uno, eran varios. Esas ciudades estaban corrompidas, depravadas sexualmente, y Dios juzgó a esos pueblos, esas ciudades, porque ellos ya no respetaban la palabra que Dios había enseñado. El orden del matrimonio lo pasaron por alto y empezaron a hacer las cosas más desvergonzadas. ¿Y qué trajo con ello? ¿Qué trajo esa actitud? Sus acciones, ¿qué es lo que motivaron? Trajeron el juicio de Dios contra ellos. Y eso lo vemos en Génesis 19. Dios hizo juicios ahí con ellos. Y claro, Dios lo hizo para mostrar que Él tiene el poder de juzgar a la creación. Ahora, la persona puede decir, yo no creo, no importa si usted cree o no, lo importante es que Dios no se frena porque una persona puede decir creo o no creo. Lo importante es que si los actos están haciéndose en la vida, eso va a traer juicios, y posiblemente muchos los estén padeciendo ya, y los juicios son de diferente manera. En este caso, Dios tuvo que hacer este juicio por medio de fuego. Dios consumió con fuego a estas ciudades porque se corrompieron, y Dios juzga la maldad de las naciones. Ok, con esto quiero mostrarle pues que Dios tiene poder sobre todos los tiempos, en las generaciones. Dios juzga las acciones, juzga a los hombres. Aunque los hombres quieran vivir independientemente de Dios, Dios le tiene paciencia por un tiempo hasta que las personas llegan a hacer tanta maldad que se acaba el tiempo de la misericordia, y entonces Dios tiene que hacer juicios. En el caso de Sodoma y Gomorra, Dios habló con Abraham. Abraham era el amigo de Dios, el que tenía pacto con Dios, Dios con él, y entonces Dios dijo he descendido para ver si los de Sodoma y Gomorra han culminado su pecado, si ya terminaron de hacer su pecado. Y hermano, y después de eso, pues seguramente eso pasó. ¿Y qué pasó después de eso? Pues Dios los hizo llover fuego del cielo y los consumió. Eso es lo que pasa, mis hermanos amados. Dios es bueno, es misericordioso, pero es santo. Y los principios de Dios van a prevalecer por encima de todo pensamiento de los hombres, cualquiera que sea su posición, no importa, Dios es el Rey, es el soberano. Ahora, quiero que note ahora, el aumento de la maldad, que es la injusticia, todo tipo de maldad es injusticia. Cuando la maldad aumenta en una persona, siempre provoca juicios. Observe esto, si usted es papá, y si usted es recto, cuando usted ve a sus hijos hacer el mal, ¿qué le provoca a usted? Usted tuvo hijos no para que sus hijos fueran criminales. Usted quiso tener hijos porque quería amarlos, quería verlos crecer, quería verlos formados, quería verlos habilitados, que sean hombres y mujeres de bien. Yo creo que eso debió, o quizás pensó, o no sé si siquiera pensó,
El asunto es esto, que cuando uno quiere caminar con Dios, uno quiere que sus hijos caminen rectamente, que hagan lo recto, que hagan lo justo. Pero cuando los hijos se comportan contrario a lo recto, obviamente eso le genera ira al que tiene autoridad sobre ellos. Porque como padres nos enojamos con los hijos cuando hacen lo malo, porque estamos reprobando la maldad en ellos, no a ellos. No es que odiamos a ellos, no odiamos a ellos, los amamos a ellos, pero aborrecemos la maldad que está en ellos. Y no queremos que la maldad esté en ellos, porque si la maldad está en ellos, la palabra dice que el que tiene maldad, la maldad los mata. Y podemos ver lo que acabamos de ver, que las personas que han contenido la maldad, la misma maldad que tienen, eso hace que mueran, los mata. La maldad dice eso. La maldad mata al que contiene la maldad. Y en verdad realmente no es Dios quien hace ese tipo de acción, sino que es la misma persona que acepta la maldad y que la retiene, lo que está atrayendo que la persona reciba los juicios. Dios no quiere hacer juicio con la gente, pero si la gente atrae la maldad, enciende la ira de Dios y eso trae los juicios de Dios. Así que, hermanos, tenemos que entender esto, porque los tiempos que estamos viviendo ahora son tiempos en los que debemos entender que Dios tiene control de este mundo. Pareciera como que el ser humano o el diablo tiene, como digo, más poder haciendo lo malo en las vidas de las personas, pero es parte de lo que dijo Dios que pasaría. En los postreros días, dijo, la maldad aumentará. Eso estamos viéndolo, lo estamos mirando, pero ahora la pregunta es cómo usted y yo vamos a vivir en este tiempo donde la maldad está aumentando. Sus principios o los principios que Dios le ha dado van a desaparecer de su vida o van a ser más afirmados. ¿Qué sucede cuando la persona que tuvo principios de Dios y luego deja los principios de Dios y deja que la maldad empiece a controlar su vida? Una persona que tuvo principios de Dios y luego se empieza a aceptarlas, como digo, la maldad en su vida para ser aceptado por la sociedad corrompida, esa vida termina sin ningún valor ante los ojos de Dios. Hay un pasaje que el Señor Jesús dijo esto. Dijo, si la sal pierde su sabor, dijo, ya no sirve para nada. Si un creyente tiene principios de Dios y se mantiene fiel a Dios, tiene sabor a Dios, tiene la vida de Dios, tiene el comportamiento que Dios dice que debe tener, tiene obediencia a la palabra de Dios, esa vida tiene sabor a Dios, Dios está en él. Pero si una persona no tiene los principios de Dios, entonces su vida es corrupta. Y esa persona, aunque dice que es un creyente, pero su comportamiento no demuestra que cree. Su comportamiento más bien demuestra las acciones malas. Eso es lo que hace que esa persona reciba juicios de Dios. La palabra dice en Proverbios que toda persona que deja al Señor ha de ser destruida. Y no es que Dios quiera destruirlos, es la maldad que la persona permite en su vida. Es lo que los destruye o los está destruyendo o los va a destruir. Pero sin duda eso será. Por eso es que nosotros estamos interesados en conocer lo que la maldad hace. Porque por eso que muchas personas piensan que pueden jugar con la maldad y que nada les ha de acontecer. Eso pensó Eva, que era divertido aprender o conocer o experimentar el mal y que nada pasaría. La maldad nunca ha dejado sin consecuencias a aquel quien la acepta, quien la toca, quien la actúa, quien deja que la maldad fluya por su ser de la persona. Nunca la persona va a quedar, y como digo, sin efectos. La persona se degenera, se corrompe, se deshace, su carácter se deshace, empieza a ser una persona baja, empieza a perder valor esa vida cuando la maldad llega a sus personas. Por eso vemos gente preparada, gente que es egresada de las universidades, pero sin principios de Dios, son gente corrupta.
y tienen conocimiento terrenal, pero sus vidas son, la verdad, son bajas, su conducta es baja. Su pensar es bajo, aman el pecado, quieren la maldad, buscan, pagan hasta por tener la maldad. Eso demuestra que no tienen control de sus almas. Y por eso es tan importante que entendamos cómo nosotros, ahora que estamos en Cristo, vamos a vivir en esta sociedad que cada día está llenándose de más maldad. A través de los medios de comunicación, la gente se está llenando a velocidad agigantada. Es como una bola de nieve que está rodando desde la montaña. Cada vez es más grande la maldad y arrasa con todo aquello que está a su paso. Destruye, es una avalancha que destruye, que mata, que despedaza todo lo que está a su paso. ¿Cómo usted va a escaparse de la maldad? Solo si tiene principios de la palabra de Dios. De otra manera es imposible, mi hermano o hermana, que usted pueda, que la maldad que está en este mundo no nos afecte. Solo si amamos a Dios y tenemos sus principios. Entonces seremos guardados y tendremos el sabor. Y Dios siempre va a guardar. El Señor prometió que si la tierra tiene, si la sal conserva su sabor, que significa que el creyente mantiene los principios de Dios, Dios va a guardarlo. Y Dios nos ha prometido en su palabra que nos va a escapar. Y eso es lo que estamos esperando. Ciertamente, entre más maldad aumente, hay una promesa de Dios que la iglesia va a ser quitada de la tierra. El juicio que se acerca ahora para todo el mundo, mis hermanos amados, es el juicio cuando Dios quita a la iglesia de la tierra. ¿Quién es la iglesia? La iglesia es todo aquel que ha creído en Jesús como su Salvador. Pero observe esto, las personas que aceptan a Jesús son salvos. Cuando confiesan a Jesús, le piden perdón a Dios por sus pecados, Jesús los perdona, escribe su nombre en el libro de la vida y en ese momento pasa a ser hijo de Dios. Pero ese apenas es un bebé, acaba de nacer, acaba de recibir a Jesús. Su espíritu no tiene conocimiento de Dios, no conoce la voluntad de Dios. Y aunque ya recibió a Jesús, su conducta sigue siendo como que no ha recibido a Jesús. Si tenía envidia, sigue con envidia. Si tiene odio, sigue odiando. Si maldice, todavía maldice, aunque ya aceptó a Jesús. ¿Cómo se va a quitar esa vida que ha tenido desde antes de recibir a Jesús? Solo si recibe la palabra de Dios. Si no recibe la palabra de Dios, no conocerá la voluntad de Dios, y aunque aceptó a Jesús, seguirá haciendo su propia voluntad y su conducta será como cuando era antes que aceptara a Jesús. Y una vida así, si sigue con esa forma de vida, sin obedecer la palabra de Dios, sin tener principios de Dios, esas personas van a sufrir las consecuencias de la maldad que hagan. Aunque haya aceptado a Jesús, mucho creyente. Jesús dijo así en Apocalipsis: el que no limpie sus ropas, lo voy a mandar, así dice, a que lave sus ropas en la sangre del Cordero. ¿Dónde es eso? Millones de creyentes van a salir de la gran tribulación. ¿Por qué van a salir de la gran tribulación? Porque por ahora, cuando tienen la oportunidad de limpiarse, de confesarle a Dios el pecado, sacar la maldad, no la confiesan. ¿Y por qué cree que no la confiesan? Porque les gusta. No quieren dejar de hacer aquello que les gusta a su alma. El alma ama la maldad, el alma ama el pecado. Y si alguien le dice que se arrepienta y que haga lo recto, que se vuelva a Dios, si la persona ama el pecado, se va a enojar con la persona a quien le esté tratando de sugerir que arregle la situación que está pasando, porque su alma es corrupta. Entonces, una vida que está con su alma corrupta no puede irse en el rapto de la iglesia, porque no puede ir con inmundicia al cielo, mis hermanos. Tiene que estar limpio. El Señor dijo: sean santos, sean limpios, porque yo, dijo de él, sean santos porque yo soy santo. ¿Qué significa ser santo? Apartados del mal. Nos apartamos del mal, pero ¿de dónde? Yo no puedo apartar el mal de la calle, yo no puedo tener control de la gente, pero Dios me hace responsable que no haya maldad en mi interior.
Pero si yo encontrara maldad en mis pensamientos, en mis deseos, ¿qué tengo que hacer? Orar. Eso es lo que es la oración. Cuando yo encuentro un pensar malo, un deseo malo, vengo con el Señor. Señor Jesús, perdóneme porque estoy pensando mal aquí, deseando mal allá. Eso es estar a cuentas, sacando. Cuando venimos y le confesamos, le pedimos perdón, Él nos perdona. Y en ese momento que le confesamos, Él nos limpia y nos rocía con su sangre, nos limpia de la maldad y del pecado. Entonces es la manera de cómo tenemos que vivir, es la manera como nosotros tenemos que estar preparados, quiero decir, esperando la venida de Jesús. Ese juicio que viene sobre este mundo es el quitar a la iglesia. Jesús va a quitar a la iglesia. Pero ¿a quiénes? A los que tienen el sabor al Señor, que tienen principios en sus vidas, que aborrecen la maldad de dentro de sus personas, que aman la justicia, pero que aborrecen a la maldad en su interior. Yo no puedo cambiar a nadie allá afuera. Pero sí puedo, porque el Espíritu Santo nos revela cuando tenemos pensares o deseos malos. Entonces, cuando eso pasa, el Espíritu nos ayuda y confesamos y nos liberta de eso. Eso es ser santo. Limpiarse de lo impuro, de la maldad que está en nuestro interior. Eso es lo que Dios quiere decir cuando dice, sean santos porque yo soy santo. A eso se refiere, que nos mantengamos limpios de maldad en nuestro interior y obviamente nuestros actos tienen que ser de acuerdo a la palabra de Dios. Nuestras palabras, todo lo que hacemos debe ser conforme a la palabra de Dios. Por eso es importante que todos debemos conocer la palabra, conocer la voluntad de Dios para poder obedecer lo que el Señor dice. Si no conoce la palabra de Dios, va a seguir haciendo su propia voluntad y usted va a pensar que está muy bien con Dios y resulta que tal vez está haciendo muchas cosas que ofenden a Dios por ignorar lo que dice la palabra. Así que la palabra del Señor, Dios quiere que nosotros nos ocupemos de esa palabra para que podamos hacer lo que al Señor le agrada. Y quiero animarlo que en Amós capítulo 8 y el verso 11, el Señor dice que va a enviar hambre a la tierra. Una hambre, no de pan físico, pero va a enviar una hambre a la tierra de su palabra. Va a venir el tiempo, mis hermanos, en que cuando la iglesia sea quitada de la tierra, cuando el rapto haya pasado, en ese tiempo, mis hermanos amados, la palabra de Dios va a escasear. La gente no va a tener Biblias, la gente no va a tener en esos aparatos electrónicos, no van a tener más la Biblia y van a andar, dice que irán de mar a mar buscando oír la palabra de Dios y no habrá. Porque eso es un juicio. Porque ahorita que Dios nos da la oportunidad de leerla, de conocer la plenitud, tenemos libertad sin que nos persigan para conocer la Biblia, sin que te estén espiando, sin que te estén persiguiendo, para conocer la voluntad de Dios, para alimentar tu espíritu. La palabra de Dios es para que seas fuerte en tu espíritu. Si ahorita que estamos con esa bendición de Dios que podemos leerla, podemos meditarla, podemos conocer a lo más profundo, porque realmente nosotros necesitamos la palabra, porque somos seres espirituales. No solo de pan vive el hombre, pero de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahorita es el tiempo en el que nosotros debemos adquirir toda la palabra que necesitemos conocer para que nuestra vida espiritual crezca. Ok, pero por ahora está la gracia y podemos echar mano a esto, pero en el tiempo cuando la iglesia sea quitada, en ese tiempo, hermanos amados, no va a haber palabra. Y la palabra dice que la gente, los jóvenes y las doncellas van a desmayar. ¿Qué significa? Que las personas que no tuvieron palabra de Dios no crecieron espiritualmente y cuando tengan problemas por la persecución que esté pasando en sus vidas, las personas van a flaquear. Y muchos van a negar a Jesús en aquel tiempo, porque no tuvieron fuerza en sus espíritus. Y es por eso, mis hermanos, que quisiera animarlo, que por ahora, dice la palabra del Señor, que todos debemos leer hasta lo más que podamos para que podamos soportar lo que viene.
Espero que usted y yo hallemos gracia ante el Señor para que podamos, mis hermanos amados, encontrar lo que necesitamos, ser fuertes en el tiempo que estamos viviendo. La palabra dice que todos necesitamos estar alimentándonos con la palabra para que podamos soportar. La palabra, una sola palabra te puede sacar de un estado depresivo. Una palabra te puede levantar y darte la fuerza que tu cuerpo físico no puede darte. La palabra de Dios es vida y por eso es que la necesitamos. Oro para que usted, hermano y hermana, aprecie la palabra de Dios y que la tenga ahora como su prioridad, porque la palabra de Dios sustenta. Recuérdese que nosotros somos seres que comemos palabra de Dios. Y vamos a tornarnos, nos estamos tornando en eso, en seres espirituales. Va a llegar el tiempo cuando estemos con Jesús que ya no vamos a necesitar, como digo, como ahora necesitamos comer la comida física como una necesidad. No, en ese tiempo va a ser como era al principio. Adán comía la palabra de Dios, era un ser espiritual. Ahora, a eso es que estamos regresando, para entre más leemos la palabra y conocemos la palabra, más nos sostiene. La palabra misma nos hace que vivamos. Quiero decir que si conoce la palabra de Dios, nosotros obedecemos lo que Él dice y nos comportamos como la palabra del Señor nos dice. Nos hace pensar como Él dice, desear o decidir o actuar como Él dice. Eso es tornarse en un ser espiritual. No dejamos de tener el cuerpo físico, pero estamos actuando por el Espíritu, por la palabra, por lo que Dios nos dice. Eso es ser un ser espiritual. Cuando la persona no tiene la palabra de Dios, es un ser carnal. Quiere decir que responde conforme a su carne, conforme a su sentir natural. Y toda persona que responde con su sentir natural, hacemos mucho mal. Es más el mal que hacemos que el bien que hacemos. Por eso, hermanos amados, es que necesitamos conocer la palabra de Dios. Ahora, como eso ha de venir, la palabra dice que van a venir esos días cuando no habrá palabra de Dios. Hoy te animo que tú lo hagas, que tú leas la palabra, lee con tu familia, lee para ti mismo, enseña lo más que puedas a tu gente que tú aprecias, porque cuando sea el tiempo de la tribulación, mis hermanos no tendrán ni comida física ni palabra de Dios. Eso va a ser algo terrible. Eso va a ser terrible. Por eso yo te animo, no es asustarte, te estoy previniendo de una verdad que la palabra de Dios dice que ha de suceder. Y quisiera que no te sorprenda y si puedes ahora, puedes arreglar esa situación, sí podemos arreglarlo. Si nosotros enmendamos nuestra relación con el Señor, no tendremos por qué pasar ese tiempo de tribulación cuando sea una tribulación generalizada en toda la tierra. Si podemos hoy escapar a través de la humillación, como digo, la obediencia a Dios, lo que Él nos pide, dijo, sean santos porque yo soy santo y mantengan la paz, dijo, porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, esas cosas debemos entenderlas para que podamos ser parte de la iglesia que ha de ser tomada para nuestro Señor Jesús. Ahora, si nos examinamos, ¿cómo podemos nosotros saber que estamos haciendo lo correcto con Dios? Quiero leerle en 1 Corintios capítulo 11, ¿cómo podemos nosotros examinarnos, hermanos, de manera que seamos conscientes si realmente estamos haciendo lo correcto o no? Eso es importante, porque sería triste que pensáramos que estamos bien y estuviéramos engañados. Por eso es que leer la palabra de Dios es vital, porque solo uno mismo se da cuenta si uno está haciendo bien o no cuando uno lee la palabra. Ahora, quiero decirle esto. Si nos examinamos a nosotros mismos de lo que contenemos en nuestro ser interior y venimos ante el Señor Jesús arrepentidos, no seríamos juzgados con el mundo.
Pero si no nos examinamos a nosotros mismos de lo que hay en nuestro interior y por lo tanto no venimos con el Señor y le confesamos lo que está dentro de nosotros, entonces la persona, aunque es un creyente, va a ser juzgada con el mundo. Y esto es una realidad. Mis hermanos, voy a leerle en 1 Corintios capítulo 11 del verso 27 al 32. Dice, habla de cuando se toma la Santa Cena indignamente. La Santa Cena, mis hermanos amados, en un paréntesis, Jesucristo la instituyó. Es algo que viene desde el Antiguo Testamento y que Jesús la instituyó en el Nuevo Testamento. La Santa Cena, el propósito de eso es recordar la muerte y la resurrección de Jesucristo por nosotros. Cada vez que tomamos la Santa Cena es para recordar lo que Jesucristo hizo por mí en la cruz, pero que murió por mí para librarme de mi pecado y de la maldad que hay en mí, pero también el Señor resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por mí. Eso es lo que recordamos. ¿Para qué Jesús dice que lo recordemos? Porque si lo recordamos frecuentemente, entonces no nos olvidamos de su obra por nosotros y entonces llegamos a amarlo. Cuando tú te enteras de lo que hizo Él por ti por amor, lo correcto es que nosotros también lleguemos a amarlo por agradecimiento de lo que Él hace, de lo que Él hizo y de lo que Él hará por nosotros. Ese es el propósito de la Santa Cena, para que nos recordemos de lo que hizo. Y también dice ahí mismo, en ese pasaje, también dice que nos examinemos. Ahorita se lo voy a leer. ¿Por qué debemos examinarnos? Porque todavía pecamos, mis hermanos. El hecho que cuando nosotros aceptamos a Jesús nos perdonó, sí, pero mientras estamos vivos nosotros estamos actuando y de repente pensamos mal de alguien o decimos algo malo o hacemos algo malo, eso es pecado. Y entonces, ¿qué debemos? Si ya pecamos, tenemos que ir con Dios. Y Jesús nos perdona. Si confesamos nuestros pecados al Señor, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ve, eso es lo que hace. Entonces, por eso es que Jesús ahora está vivo y está a la diestra del Padre. ¿Cuál es la función? Jesús es nuestro sacerdote, sumo sacerdote. Quiere decir que es nuestro intercesor ante Dios. Si no tenemos intercesor, Dios tendría que juzgarnos con justicia y nos tendría que matar, porque un acto malo que hacemos merece la muerte. El pecado produce muerte. Pero Jesús está a la diestra del Padre como nuestro sumo sacerdote, intercediendo ante el Padre a nuestro favor. Y Jesús, cuando pecamos, venimos con Jesús, Señor Jesús, perdóneme porque mentí, porque no sé qué hizo, pero alguna cosa, perdóneme, y confesar su pecado, y le decimos, y Jesús se intercede, viene con el Padre, le dice, Padre, perdona esta vida, porque yo morí por él en la cruz, y con mi sangre lo compré, etcétera, todo aquello. Y entonces Dios el Padre, en lugar de juzgarnos, nos ve en Cristo. Y en lugar de vernos a nosotros con la maldad, ve a Cristo en nosotros. Y Cristo es perfecto. La obra de Jesús es una justicia perfecta. Entonces nos ve Dios en Cristo y nos ve perfectos en Él. Y por eso podemos mantenernos nuestra relación con Dios Padre. Así que, hermanos amados, es una belleza entender lo que Jesucristo hizo. Eso es lo que la Santa Cena. Ahora voy a leerle aquí en este pasaje. Dice en el verso 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, quiere decir con pecado escondido, conscientemente que tiene pecado, que tiene maldad en su interior. Eso es tomar la Santa Cena indignamente. Cuando la persona es consciente que tiene cosas impuras en su ser interior, eso es tomar la Santa Cena indignamente. Esa vida, cuando la tome, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Qué dice? Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, porque usted y yo sabemos cuando tenemos algo malo, mi hermano amado, y no debemos engañarnos. Eso es peor todavía. Cuando te engaña alguien, pues por lo menos no eres tú. Pero engañarte tú solo, eso es cruel. Eso es algo terrible, hermano.
¿Quién te va a salvar si te engañas tú solo? A no ser que te humilles y le digas a Jesús que te perdone. Si no, de esa manera, de ese engaño nunca podrías salir y estarías en las manos del diablo, encubriendo esa maldad en tu vida y eso te destruiría o quizás te está destruyendo, quizás si tú tienes eso. Si es que aún no lo ha hecho, arrepiéntete para que Dios te limpie con su sangre. Jesús dice en el 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Cuál es el juicio? Cuando la persona toma la Santa Cena y conscientemente tiene pecado, esa persona algo va a pasar. O pierde cosas, o cosas que aprecie, que valore, o se puede enfermar, o cosas pueden sucederle en su vida. Eso es lo que pasa. Aún algunos, si son reincidentes y llegan a exagerar, pueden hasta morir físicamente. Eso es lo que pasa. Ok, eso es lo que sucede cuando la persona toma la Santa Cena indignamente. En el verso 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, muchos mueren. Por eso, porque toman la Santa Cena indignamente. No es la voluntad de Dios que la persona muera, pero si es la persona misma que contiene la maldad y toma aquello y eso lo mata o lo enferma. ¿Por qué? Porque sabe que tiene cosas malas y no las quiere dejar ir. Y entonces toma aquello y eso le causa ese juicio en la vida de la persona. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Ves? Si nosotros somos sinceros, nos arrepentimos, le decimos, Señor, perdóname porque esto y esto, el Señor nos perdona. Y no, si nosotros confesamos, si nos arrepentimos y confesamos, ya no tiene que juzgarnos, porque esa es la razón de la oración. Cuando venimos solos voluntariamente y le confesamos al Señor, venimos a un juicio nosotros voluntariamente y le decimos la verdad. Y entonces Dios ya no tiene que hacer un juicio correctivo, porque ya lo reconocimos que estamos mal y ahora Dios nos perdona. Pero si la persona no lo confiesa y toma la Santa Cena, entonces tiene un juicio y es un juicio, puede ser correctivo o hasta más que eso. Así que tengamos cuidado con eso. Más el 32 dice, más siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Muchas gentes cuando tienen maldad en su corazón dicen, entonces mejor no tomo la Santa Cena. Mira, hermano, use su entendimiento y la lógica. Dijo, mejor no tomo la Santa Cena porque tengo maldad. Si no toma la Santa Cena para no ser corregidos mientras usted está en su cuerpo, entonces, mis hermanos amados, un día Dios le va a juzgar y usted no sabe si va a tener regreso o no. No sabemos. Nadie sabe eso. Entonces, ¿qué debemos hacer? Mejor, si es tan necia el alma que quiera tanto, use la sabiduría y es mejor que diga, Señor, me cuesta dejar esto, pero aquí estoy, voy a tomar la Santa Cena y corríjame si lo necesito, porque yo no puedo controlar mi alma. Y entonces pídale que Dios lo haga, para que no tenga que ser juzgado con aquellos que son enemigos de Dios. Usted se convertiría o ocuparía un lugar como si fuera enemigo de Dios. Y Dios tendría que tratarlo como un enemigo con aquellos que son sus enemigos, por no haber querido confesar la maldad y su pecado. Por eso es que las personas van a ser juzgadas de esa manera. Dios no quiere eso para nosotros. Así que mis hermanos y amigos, ¿qué le quiero decir con todo esto? La maldad va a ser juzgada, está siendo juzgada y debemos estar atentos porque el Señor viene pronto. Cuando viene nadie lo sabe. Lo que sí es cierto es que lo que estamos viendo en la palabra de Dios se está cumpliendo. Y hay un consejo que el Señor Jesucristo dijo en Apocalipsis 22:11. Dijo, el que sea injusto y quiera ser injusto, siga injusto todavía.
el que está inmundo y quiere estar inmundo, que quiere decir el que está sucio y quiere andar sucio, el que tiene envidia y quiere seguir envidiando, el que maldice y quiere seguir maldiciendo, el que roba y quiere seguir robando, el que fornica o adultera y quiere seguir fornicando, quiere hacerlo, siga haciéndolo todavía hasta que su tiempo se acabe. Sígalo haciendo todavía hasta que venga el juicio. Pero de seguro vendrá ese juicio. No trate de engañarse, no escapará, porque la palabra de Dios no pasa sin cumplimiento. Eso es lo que dice en Apocalipsis 22, el verso 11. Se lo voy a leer porque es vital. Dice, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Si usted está limpio, examínese, no sea que haya todavía hay cosas sucias, pídale al Espíritu que le revele y saque eso de su vida, confiésela, y el Señor lo va a ir limpiando más y más. Es el que es justo, siga practicando la justicia. El que está santo, límpiese más si puede, por el Espíritu Santo. Entonces, eso es exactamente, santificarse más, dice aquí, el que es santo, santifíquese todavía. Quiere decir, santidad significa orden de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Actuar como dice Dios, eso es santificarse. Ordenarse de acuerdo a lo que está escrito en la palabra, eso es santificarse. No es algo que me tengo que poner encima. Tengo que entender la voluntad de Dios y actuar lo que el Señor dice. Eso es lo que significa santifícate todavía. Si tienes un área, si quizás eres maldiciente, esa área no está santificada, no está pura, está sucia. Entonces pídele al Señor que purifique tus labios, que ya no pronuncies palabras de maldición, que no pronuncies cosas, mentiras y todo eso. Eso es sucio. Ensucia tu boca, tu vocabulario. Eso no es bueno para ti espiritualmente. Entonces, el que está santo, santifíquese. ¿Hay una parte desordenada en tu vida? Arreglémonos. Tienes, tal vez no has perdonado a alguien, perdónalo. Eso es cuando obedeces a Dios y por ejemplo, en este caso de perdonar, y tú perdonas en esa área, es santificado. Por eso dice, santifícate todavía. Mientras tienes tiempo, puedes seguir santificando. Vas viendo áreas de tu vida que están sucias, quiere decir que estás haciendo cosas malas o incorrectas, arréglalas, porque el tiempo del Señor está cerca. Y la única que va a escapar es la esposa del Cordero, la iglesia. ¿Quién es la iglesia? La iglesia es aquella, la iglesia es todo el creyente en Cristo, pero la esposa, la costilla, es la iglesia madura, la que ama a Jesús y que por amor a Jesús rechaza toda la inmundicia, toda la corrupción, rechaza de dentro de su ser toda la maldad, todo pensar malo, todo deseo inmundo, lo rechaza porque ama tanto a Jesucristo. No rechaza la maldad porque le tiene miedo a Dios, rechaza la maldad porque ama a Jesucristo. Esa es la esposa. Si no tienes ese nivel espiritual, pídele a Dios que te dé amor por Jesucristo para que puedas aborrecer a la maldad de dentro de ti. Mientras no ames a Jesucristo así, tú no podrás dejar de pensar o de desear el mal. No hay forma de dejar la maldad si no es porque ames a Jesucristo. Es la única manera que puedas ser libre de la maldad y del pecado, solo si amas a Jesucristo. Mientras no lo ames, seguirás pecando y seguirás teniendo mucha maldad en tu interior y estarás viviendo una religión. Estarás aparentando, irás a una congregación y harás cosas y dirás cosas, pero mientras tengas maldad, todavía no está santificado tu ser interior. Y debes trabajar en eso, porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Hermano mío, te amamos y Dios te ama y quiere que estés preparado. El mundo se está corrompiendo cada vez más, en niveles más. Los viejos, los que deberían ser ahora ejemplos, se están corrompiendo, hermano, hasta lo más bajo. Todas las edades, la sociedad.
Pero mi pregunta es, ¿cómo tú vas a vivir en este tiempo en el que hay mucha corrupción? Abraham se mantuvo como amigo de Dios, mantuvo los principios de Dios y Dios se agradó de él. Yo creo que también hoy podemos nosotros mantenernos con los principios, con la palabra, viviendo de acuerdo a lo que la palabra nos dice. Así honramos a Cristo, honramos a nuestro Padre y honramos al Espíritu Santo. Y que Dios te ayude y te bendiga para que nunca pierdas el sabor a Dios, hermano. Nunca pierdas la relación con Dios para tratar de agradar al mundo, quiero decir, a la maldad que está sucediendo allá afuera. Mantén tus principios. Si mantienes tus principios, no serás destruido por la maldad. Pero si pierdes los principios de Dios, la maldad te acecha. Cuídate, hermano. Que Dios te bendiga y que el Señor te guarde. Amén.